El tema del día de hoy es: el Señor es Dios de todos. Porque saben, y con esto empiezo ya el mensaje del día de hoy, el Señor a veces, dependiendo de nuestro estado de ánimo, dependiendo de nuestro estado no sé, de tristeza o de enojo, de rencor, pensamos que de esa manera reacciona también Dios. Y Dios sigue siendo Dios independientemente de que tú estés triste o no. Dios sigue siendo Dios independientemente de que tú traigas dinero o no. O sea, eso no afecta la deidad de nuestro Dios. Lo que sí afecta es que tú y yo parece que le ponemos límites dependiendo de nuestro estado de ánimo y de muchas otras cosas también. Pero mira, el día de hoy quiero decirte que el Señor es Dios de todos, y vamos a ver por qué digo que es Dios de todos. Tú sabes que en la Biblia, cuando hablamos de Jesús, en el tiempo que se escribieron todos estos versículos, todos estos capítulos, se les estaba hablando al pueblo judío. Pero entonces, ¿por qué nos afecta a nosotros? ¿Nosotros qué tenemos que ver con eso? Hoy vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios, del por qué nosotros decimos que también es nuestro Dios. Si Jesús le estaba predicando a puros judíos, ¿por qué hoy? ¿Hay algún judío aquí? ¿No? A ver, déjame ver. No, ¿verdad? No hay ninguno, pero entonces, ¿por qué nos afecta o nos deja de afectar la palabra de Dios? Vamos a estudiar un poquito esto y vayamos rápidamente a Juan 21:20 y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar un poco de cómo es que llegó el evangelio a los gentiles, cómo es que llegó a mí, cómo es que llegó a ti, cómo es que llegó a nosotros este evangelio. Juan 21:20 dice: al volverse, Pedro vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Había un discípulo al que Jesús decía: bueno, se me hace como que este es un poquito de mis consentidos, ¿no? Dice aquí: al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Hay una versión, mis hermanos, porque esto está un poquito fuerte. Hay una versión que dice: ¿a ti qué te importa? La traducción lenguaje actual dice: ¿a ti qué te importa? Imagínate que el Señor Jesús te diga a ti: ¿y a ti qué te importa? Ay, o sea, yo cuando lo estaba leyendo, porque la primera vez que lo leí en esa versión, y fue así como que se me hace que le está hablando a otro, no a mí. Pero vamos a ver, vamos a regresar un poquito a este punto. Estaba Pedro por ahí, y él se da cuenta que no solamente iba él con Jesús, sino que había otro discípulo, que se refiere él, se está refiriendo a Juan, que dice: ahí venía el discípulo al que el Señor amaba mucho. Como si a Pedro no lo amara, ¿no? Es como si los de acá dijeran: no, pues ahí están los otros, que mira, pues mira cómo lo ama el Señor. Y de repente nos ponemos así berrinchudos, ¿verdad? Ay, no, pues es que a este ya le dio el carro, y a mí, pues a ver cuándo. A este ya le dio su princesa o su príncipe, y a mí, y yo sigo esperando. No, si tú ya estás casado, no te hagas. A ver, pues digo que algunos están esperando príncipe o princesa y ya están casados, pero no, así no es. Bueno, entonces Pedro estaba aquí siguiendo a Jesús, y mira lo que le dice. Dice: aquí está Juan, y le pregunta a Jesús: ¿y este qué? O sea, como, ¿por qué nos viene siguiendo o qué? O sea, te recuerdo que para darle un poquito de contexto, este versículo está después de que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Y al final dice la Biblia que Pedro se puso triste porque: ¿cómo me preguntas eso si tú sabes que te amo? Pero después vienen unos versículos y luego viene el 20, en donde le dice: ¿este qué? O sea, Pedro le dice al Señor: ¿este qué? Ya sé que lo amas, pero ¿este qué? ¿Por qué? Porque Jesús le estaba diciendo a Pedro de cómo iba a ser la muerte de Pedro, cómo iba a ser la muerte de los cristianos para glorificar a Dios. Pero cuando ve a Juan ahí, se pone medio celoso, dice: pues es el que lo ama el Señor. ¿Y este qué? Y el Señor le responde: ¿y a ti qué te importa? Dice: si yo lo quiero dejar vivir más tiempo, ¿a ti qué te importa? Está durísimo, ¿verdad?
Está durísimo y son de las cosas que tú y yo tenemos que aprender, a que el Señor es soberano. Si a ti te quiere bendecir más que al otro, o sea, el Señor es soberano. Acuérdate que el Señor también da por capacidades. Bueno, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? O sea, también nos tenemos que capacitar para que tú puedas recibir. Hemos hablado de eso cuando hemos hablado de los talentos, porque dice que se le da más a quien, al que tiene se le da todavía más, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le va a quitar. Está durísimo. Hoy creo que voy a pisar callos, pero bueno. Al final de este versículo, en el versículo 22 dice: si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Lo que en realidad importa aquí es la siguiente palabra. Dice: tú sígueme. Tú sígueme. Y hoy creo que el Señor nos está diciendo a nosotros como iglesia: tú sígueme. Si el otro está mal, si el otro está pecando, si el otro está bendecido, si el otro lo que sea, no importa, tú sígueme. ¿Estamos bien? ¿Sí? Tú sígueme. O sea, no te preocupes por lo que está pasando con el otro, preocúpate por lo que está pasando contigo. Si el otro todavía no cambia su corazón, ¿tú qué? Tú sígueme. Si el otro no cambia todavía su forma de pensar, ¿tú qué? Tú sígueme. Y hablando de la bendición también, ¿verdad? No es que aquel ya tiene casa, ya tiene. ¿Tú qué? Tú sígueme. Ahora, no quiere decir que con eso no pelees por una casa, no pelees por algo, por un sueño. O sea, el hecho es que el Señor nos está pidiendo que lo sigamos. Mateo 4:18 viene un punto en donde primeramente le dice el Señor, porque esto que pasó aquí es antes de que el Señor subiera al cielo y le dice a Pedro: tú sígueme. Pero yo me pregunté, ¿cómo lo va a seguir si el Señor ya iba para arriba y Pedro se quedaba aquí abajo? ¿Cómo era eso? Ahorita de ahí salió un poquito la predicación. Pero mira, la primera vez que Dios le dice a Pedro: sígueme, está en Mateo 4:18, en donde dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dice. Síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y luego la reacción de ellos fue como la reacción que tenemos aquí en el hogar de su presencia. La misma reacción, al momento, al instante, dice: dejaron las redes y los siguieron. ¿Por qué digo que al instante? Porque yo sé que tú, cuando el Señor te pide algo, tú al instante, sin dudarlo, sin titubear, sin dar un paso atrás, dices: ¿qué me toca hacer? Eso hago. ¿Me toca perdonar? Eso hago. Wow, quiero comentarles allá a la gente que nos está viendo en casa que aquí todos dijeron amén cuando yo dije que a la hora de perdonar todos perdonaban. No sé qué esté pasando allá en casa, pero quiero decirte que una de las cosas que caracterizan a los discípulos, a los que se están discipulando, es que cuando el Señor da una instrucción, al instante se hacen las cosas. No es para mañana, no es para pasado. Imagínate que le hubieran dicho a Pedro, ahí los discípulos, cuando el Señor estaba llamándolos, que dijeran: bueno, sí, pero ¿a qué hora empezamos? ¿Para cuándo es? Si es entre semana, en la mañana no puedo, y en la tarde tampoco. Dice la palabra de Dios: al instante. La reacción de un hijo de Dios que realmente obedece a la palabra de Dios se hace al instante. Y quiero darte un pasaje en donde hay una cátedra de gente que le obedece a Dios. Una cátedra en donde vamos a ver ahorita cómo la gente que le obedece a Dios se une con gente que también le obedece a Dios, que está haciendo su voluntad. Y vas a ver lo que se provoca cuando gente que sigue a Dios, que le obedece a la palabra, ¿qué es lo que puede provocar eso? Porque imagínate que todos los obedientes de este lado de la iglesia se unen con todos los obedientes que hay de este lado de la iglesia. Imagínate lo que podríamos hacer como iglesia. Y algunos dicen: no, yo me junto con los desobedientes porque yo soy desobediente. Claro, por eso pasa lo que pasa. Pero si tú y yo obedecemos la palabra de Dios y te juntas con gente que obedece la palabra de Dios, ¿qué crees que se pueda provocar con eso?
¿Qué crees que se pueda provocar con eso? Vamos a ver, digo, para ya no dar más preámbulos, porque esto pues es solamente como la introducción. Acuérdate que el título se llama El Señor es Dios de todos. Vamos a ver por qué. Entonces, leamos Hechos 10. Prácticamente es todo el capítulo, pero me voy a ir deteniendo para irte explicando. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. No sé cuántos han oído hablar de Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él era un capitán del ejército romano, no era judío. Él era un capitán, era una persona importante, un capitán militar. Imagínate que te encuentres un capitán de la marina, un capitán del ejército, todo. Pues no es cualquier persona. Ha pasado por un entrenamiento durísimo, los años de experiencia, el entrenamiento y todo eso lo hacen una persona importante dentro del régimen militar. Y aquí estaba Cornelio, el centurión, y era una persona como esta. Pero fíjate la característica de este centurión romano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. ¿Sí van conmigo? Él y toda su familia, toda su familia. ¿Cuántos quisieran decir eso? Yo y toda mi familia somos temerosos de Dios. Sí, estaría padre, ¿verdad? Que todo el mundo podríamos decir, mis hijos, mi esposa, yo mismo, toda mi familia somos temerosos de Dios. Una cosa es ser temeroso de Dios, otra cosa es que asistamos a la iglesia. O sea, la asistencia a la iglesia no te hace temeroso de Dios. Ahorita vamos a explicar un poquito eso. Pero dice, hablando de las características del centurión, ¿no? Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. ¿Cuántos Cornelios hay aquí? ¿Cuántos Cornelios hay? Wow, todos. Características de una persona que está comprometida con Dios, que está metida con Dios. Aquí hay ciertas características. Bueno, esta persona con estas características, mira lo que pasa. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios. A ver. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver a un ángel de Dios? No, sinceramente, ¿cuántos de nosotros quisiéramos ver a un ángel de Dios? Ok. Nada más que el problema es que la persona que claramente vio a un ángel de Dios tiene ciertas características. ¿Cuáles eran esas características? Que él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. A esa persona es a la que se le aparece un ángel de Dios. Nosotros queremos andar con un pie afuera en la iglesia y otro pie adentro y queremos que no se nos aparezca el ángel de Dios. Y no se puede. No se puede, hay que tener ciertas características, pero este señor tenía estas características y dice, vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quiere, Señor? Le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Pues cómo no, aunque seas muy devoto y aunque ¿cómo se llama? Toda tu familia sea temerosa de Dios y todo esto, pero se te presenta el ángel de Dios y yo creo que a todo el mundo nos temblarían las piernas. O sea, de la impresión, ¿verdad? Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Dios ha recibido tus oraciones, no habla de una oración, sino habla de oraciones constantemente y de tus, ¿qué dice ahí? Perdón, las palabras que utiliza son, y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Entonces, fíjate cómo vienen las instrucciones de Dios para Cornelio. Dice, envía de inmediato, ¿para cuándo? De inmediato. Envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio empezó a ver Netflix y unas novelas muy interesantes del canal de las estrellas. ¿Eso dice tu Biblia? ¿Qué dice?
Que una vez que se fue el ángel, ¿qué fue lo que pasó? Cornelio reacciona. Acuérdense que estamos hablando de gente que obedece la palabra de Dios, que está metida con el Señor, que tiene reacciones ante las instrucciones de Dios. Tú y yo deberíamos de ser de esa gente que reacciona ante la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque mira, Cornelio, le están dando la instrucción de que mande gente. Ahora yo me pregunto, cuando a Cornelio le dijeron, manda a personas, y ha de haber pensado, híjole, tengo como a 5,000, pero ¿a quién mando? ¿Discípulos? ¿Me dirán que sí? ¿Tendrán tiempo? ¿Me dirán que no? ¿A quién mando? O sea, porque hay una instrucción de parte de Dios, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, él se hospeda con Simón, el curtidor que tiene una casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus ¿qué? Siervos. Ahora, si él era así como estas características que vimos, sus siervos, me imagino que algo tenían de estas características, ¿verdad? Y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. O sea, gente que estaba sirviendo con Cornelio. Entonces Cornelio se une en esta fe con otras 2 personas, o con otras 3 personas, o sea, los 2 servidores y el soldado, pero todos devotos que servían regularmente. Y sigue diciendo, les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Aquí es donde quiero que conectes todo esto. Está Cornelio con ciertas características, temeroso de Dios. La gente que está mandando es temerosa de Dios, pero a donde iban también se encontraba Pedro, que Pedro también era temeroso de Dios. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Se sube a orar. No sé si te estás dando cuenta de lo que estoy hablando, pero, o sea, hay gente que es temerosa de Dios, que Dios empieza a conectar con otras personas que también son temerosas de Dios. Entonces a Cornelio le dan una instrucción, él manda a gente que también está en un mismo nivel de servicio y todo esto, pero van a ver a una persona que esa persona todavía no sabe que lo van a ver, o sea, Pedro todavía no sabe que lo van a ver, sin embargo él se puso a orar. Y si estaba orando es porque estaba conectado con el Señor también. ¿Sí me explico? O sea, no sé si estamos agarrando la onda ahí de que todos ellos, o sea, cada quien por su lado, porque cuando el ángel se le apareció a Cornelio, no estaban los servidores ni estaba el soldado devoto. Pero Cornelio recibe esto de parte de Dios, se une con gente que también está en las cosas del Señor, y ahora van a ver a otro que está en las cosas del Señor. Y ahí estaba Pedro. Dice, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi al mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. En otras versiones dice un sueño, una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Quiero recordarte que Pedro estaba orando. Pedro estaba orando. Como tal vez tú y yo de repente oramos y no entendemos lo que el Señor nos está diciendo. Aquí Pedro no estaba entendiendo lo que le estaba diciendo. Él le dijo, come de esto, de los reptiles y de todo lo que había ahí, de los cuadrúpedos y todo esto. Y dijo él, no, de ninguna manera, yo nunca he comido nada inmundo ni impuro. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Ya desde ahí le estaba diciendo el Señor, ok, tú tienes la percepción de que eso es impuro, pero yo ya lo purifiqué, entonces no lo llames impuro. Ok, levántate Pedro, mata y come. Le dijo una voz. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Ahora fíjate lo que dice aquí. Pedro no atinaba, como muchas veces tú y yo no sabemos qué es lo que Dios nos dijo, o sabemos lo que Dios nos dijo, pero no le entendemos exactamente. Pero aquí Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión.
Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si ahí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras, esta palabra es muy importante, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión. Es que esto es muy importante, todo lo que te estoy explicando es muy importante, porque Pedro se estaba conectando con el Señor a través de la oración, pero termina de orar y está tratando de descifrar, o sea, de qué se trata la visión que él había visto. ¿Sí me explico? ¿Sí? No sé si a ti te ha pasado que de repente el Señor te dice algo y dices, pues está bien, pero no entendí nada. Y te tienes que pasar, como dice la palabra de Dios, meditando en la palabra día y noche para que tú descubras cuál es la visión que el Señor, o sea, qué significa la visión de la cual el Señor te está hablando. Entonces, mientras eso sucedía, mientras Pedro seguía reflexionando sobre esa visión, dice, el Espíritu le dijo. El Espíritu le dijo. Estaba orando, estaba reflexionando, era un hombre de Dios, era discípulo, o sea, ¿sí me explico? Era servidor, intercesor, era no sé qué más. O sea, porque el Espíritu no le habla al que trae una pata adentro y una pata afuera. Entonces, desde Cornelio, con todas esas características, se une con sus servidores, se une con el soldado devoto. Ahora van y buscan a Pedro, que es otra persona comprometida con Dios. Y entonces a esa persona también el Espíritu le habla y le dice, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes. ¿Sí lo están pasando? ¿Sí? No, se me están durmiendo allá atrás, por favor ayúdenme porque voy a ir rápido. Dice, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Me llama la atención porque si Pedro está metido con el Señor, ¿por qué le vuelve a decir no dudes? Y quiero recordarte quién era Cornelio y quién eran las personas que mandó Cornelio a buscar a Pedro. Cornelio no era judío. Las personas que estaban ahí también eran romanos, igual que Cornelio. Y cuando le dice a Pedro, hay 3 personas que te están buscando, baja, ve con ellos y no dudes. No dudes, ¿por qué? Porque cuando Pedro se iba a acercar a estas personas y que veía que no eran judíos, sino que eran romanos, ha de haber dicho, no, pues esto no es de Dios. Esto simplemente no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Espíritu a Pedro? Dice, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos. No dudes en ir con ellos. Ya desde ahí el Señor le está advirtiendo que lo va a mandar a algún lugar, sin que Pedro supiera dónde exactamente todavía. Porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. ¿Cómo? Centurión que vivía por Cesarea. Manda a unas personas. Ninguno de ellos conoce a Pedro. Pedro tampoco los conoce a ellos. Pero ¿sabes qué nos conecta? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos está conectando. Tú y yo no conocemos a la persona que va a entrar como nuevo por esa puerta. Pero ¿sabes qué nos conecta? El Espíritu de Dios. Cuando nosotros hemos hecho, hemos repartido comida o despensa o cobijas o lo que sea, nosotros no conocemos a la persona a la que se la vamos a dar. Pero ¿sabes qué nos conecta? El Espíritu de Dios. Son de las cosas que tú y yo tenemos que entender, que hay cosas que no vamos a entender de manera inmediata, pero si nos unimos en la fe, nos vamos a unir en la fe con otras personas que también tienen la misma fe, que también siguen al mismo Dios, y entonces el plan de Dios se empieza a mover. Por eso es importante que tú no te salgas del plan de Dios, porque las cosas se empiezan a mover entre los que le temen a Dios. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó.
Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Ahora Pedro también lleva acompañantes. Estos que llegaron a la casa de Pedro eran las personas que Cornelio había mandado a la casa de Pedro. Pero ahora Pedro dice, a ver, ustedes acompáñenme, a ver, discípulos, acompáñenme. Vamos a ir a otra iglesia a predicar, vamos a ir a otra iglesia con el grupo de alabanza, vamos a ir, acompáñenme. Ay, no, ¿para qué? Ay, pastor, todavía después del servicio hay que ir a otro lado. Bueno, estos son los que están conectados. Ya les dije a los que no están conectados cómo reaccionan. Bueno, ¿qué dice? Pedro se fue con ellos acompañados de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperando con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Fíjate lo que pasa aquí. Pedro llega con toda su comitiva y también los servidores de Cornelio y el soldado. Llegan todos juntos. Cornelio ya lo estaba esperando, pero no él solo, sino que Cornelio, me imagino, esto no lo dice la Biblia, pero pues si ya vemos el final de aquí de esta historia, de este pedazo de la historia, vemos cómo Cornelio invita a gente y le dice, a ver amigos, a ver familiares, parientes, vénganse para acá porque viene Pedro y tiene unas palabras para nosotros. Fíjate la fe de Cornelio, no siendo judío, pero la fe de Cornelio de cuando el ángel le dijo, ve y busca a Simón, el que es apodado Pedro, tráetelo para acá, porque él tiene algo que decirte. Y él con esa fe, sin dudar, reúne a toda la gente en su casa y dice, a ver, familiares, amigos, vénganse para acá porque ahí viene Pedro. O sea, si te das cuenta de la fe de Pedro, nunca dudó, si no hubiera dicho, bueno, déjame ver qué me dice. ¿Qué tal si me dice que estoy en pecado? Mejor no invito a nadie, ¿verdad? No vaya a ser que enfrente de todos me diga que soy un pecador. Pero él, con esa fe, dice, ahora invito a mis amigos, invito a mis familiares, y estaban ya todos reunidos ahí cuando llega Pedro. Dice, al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pedro hizo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué fue lo que pasó aquí? O sea, Cornelio sale y él, sin tener realmente la enseñanza, o sea, creía en Dios pero no tenía toda la enseñanza, va y se le inclina a Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Llegó el pastor. Béseme la mano, hermana Inés. No hizo eso, ¿verdad? Le dijo, espérate, ¿qué estás haciendo? No, levántate, o sea, yo soy hombre igual que tú. O sea, soy Pedro, pero sigo siendo hombre. O sea, yo soy el pastor, pero sigo siendo hombre. O sea, no entró con altanería, no, o sea, humilde. Y se le hinca a esta persona y le dice, no, espérate, tranquilo, levántate. Levántate, eso no lo hemos leído, pero sí lo dice aquí, ¿no? Déjenme ver dónde está. Ah, sí, le dice, pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. No era uno, no eran dos, dice muchos. A muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Esto era un escándalo, mi hermano. En aquel tiempo era un escándalo, porque un judío no podía estar con un gentil, uno que no era judío. Sin embargo, ya les había explicado, Cornelio no era judío. Los servidores que fueron a buscar a Pedro no eran judíos. El soldado devoto no era judío. Todos eran romanos. Entonces se van, buscan a Pedro, y cuando Pedro viene y ve a mucha gente, lo primero que dice: ustedes saben que esto es un escándalo. El hecho de que yo me pare aquí enfrente de ustedes es un escándalo, porque los judíos no tenemos permitido en la ley de que nos juntemos con la chusma. ¿Sí vamos bien?
Nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. ¿Te acuerdas de lo que estaba viendo él en la visión? Que estaba viendo una sábana que como descendía así, que con las 4 puntas así estiradas y todo eso, y que había ahí unos animales, unos cuadrúpedos, unos reptiles y todo eso. Le dijo, come de eso, y dijo, no, ¿cómo crees? Eso es inmundo, impuro, yo nunca he comido de eso. Y aquí está entendiendo ya la visión y dice, ya entendí, los gentiles no son inmundos. Mi hermano, yo ya estaría pegando de brincos o sea, tú y yo no somos inmundos. Pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a esa familia que por algún momento parecía exclusivo para los judíos, pero dice la misma palabra de Dios que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque precisamente esa actitud hizo que Dios volteara a vernos a nosotros. O sea, ellos no quieren, mira, entonces para todos, o sea, para el que quiera, pues, para el que quiera. ¿Y cuántos queremos aquí? ¿Cuántos queremos? ¿Sí? Yo creo que todo el mundo queremos, ¿verdad? Pero entonces Cornelio, un gentil, una persona que no era judía, mira lo que pasa, dice, por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Te recuerdo que Pedro estaba reflexionando sobre la visión. Y a veces nosotros estamos reflexionando y en el momento no entendemos. Pero inmediatamente después empiezan a suceder todas estas cosas y Pedro entiende, dice, ya me di cuenta que los gentiles no son inmundos. De eso se trataba la visión. ¿Ok? Entonces tú no quieras entender lo que viene de parte de Dios de momento, porque a veces no se puede. Hay cosas que van a suceder que te van a hacer entender cuál es la visión que Dios está poniendo sobre tu vida. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Le preguntó Pedro a la gente. Cornelio contestó, hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa. ¿Estaba qué? Gente conectada, ¿no? Gente conectada. Yo me conecto ahorita con Daniela y me conecto con Nancy y me conecto acá con la hermana Inés y me conecto con todos los demás. ¿Por qué? Porque todos, cada quien haciendo lo suyo, unos orando, otros predicando, otros haciendo, todos conectados y nos vamos. O sea, el Señor es genial. O sea, no sé si estoy alcanzando a explicar todo lo que quiero, pero el Señor acomoda todas las cosas. Tiene un rompecabezas, pero dice, esta pieza va aquí, esta pieza va acá, esta pieza va acá. Dice, yo me encontraba como a las 3 de la tarde orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospedaba en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente, perdón, lo dice 3 veces aquí en mi Biblia. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios. A ver. Ahora todos estamos aquí, en la presencia de Dios. Gente conectada, gente que está orando, gente que está sirviendo, gente que se está discipulando, gente que está haciendo algo por el reino de Dios. Ahora estamos aquí en la presencia de Dios. O sea, ¿sí me explico? Ya toda la gente, o sea, no solamente la gente que había enviado Cornelio, sino la gente que invitó también ya estaba en la presencia de Dios. O sea que si tú invitas ahorita 30, 40 personas, no les va a quedar otra más que estar aquí en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo ya estamos conectados. Así que los que lleguen estarán en la presencia de Dios, en automático. No tienen que hacer nada. ¿Qué habían hecho los invitados de Cornelio? Nada, pero ya estaban en la presencia de Dios. Eso es cuando tú y yo nos conectamos. Eso quiero recalcarlo. Porque cuando estamos desconectados, unos están pensando en una cosa, otros están pensando en otra, y es que así no es, y es que no sé qué. Pues eso no es conectarnos, ¿verdad?
Eso no es conectarnos. Pero cuando nos conectamos, el que llegue en automático va a entrar en la presencia de Dios. En automático. Bueno, a ver, dice, ahora estamos aquí, todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Y aquí podemos desmenuzar otra vez un poco la palabra. Todos en la presencia de Dios, listos para escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes que de repente venimos a la iglesia, pero no estamos listos para escuchar la palabra de Dios? Claro, porque no estamos conectados. Porque en la semana no oraste, porque en la semana no leíste la palabra de Dios, porque en la semana no hiciste devocional, porque en la semana no te congregaste, desconectado totalmente. Y luego quiere uno venir a la iglesia y entender todo lo que se está haciendo aquí, todo lo que se dice aquí, y uno no entiende nada. ¿Por qué? Porque estamos desconectados. Pero si tú y yo nos conectamos, tú en tu casa orando, yo en la mía, haciendo la obra, sirviendo, lo que sea, todos conectados, entonces el Señor dice, a ver, tú, esta pieza va aquí, esta pieza va acá, y entonces arma todo el rompecabezas y la obra de Dios se sigue avanzando. ¿Ok? Si se lo vas a dar fuerte, es para Él, es para el Señor. Dice aquí, Pedro tomó la palabra. Ay, caray, tengo que ir rápido. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para todos no hay favoritismos. No hay favoritismos. O sea que no entran solamente los güeritos. Sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. No hay favoritismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Temer a Dios y actuar con justicia. Puede ser que esté llena la iglesia, pero si no somos temerosos de Dios y no actuamos con justicia, Él no ve con agrado eso. Lo que sí ve con agrado es que le temamos a Dios y que actuemos con justicia. Eso es lo que, entonces no hay favoritismo. No es de, no, pues es que yo llevo más tiempo en la iglesia. No, pues es que yo ya soy discípulo del pastor. No, pues es que, no, espérame, no importa eso. ¿Le temes a Dios o no le temes a Dios? ¿Actúas con justicia o no actúas con justicia? No es la edad dentro de la iglesia. Bueno, ni la edad tampoco física. No es la edad física, no es la edad dentro de la iglesia, no son los años que llevas como cristianos, es si le temes o no le temes a Dios, porque de eso se agrada a Dios. De eso se agrada a Dios. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. ¿Es el Señor de quién? De todos, judíos y no judíos, judíos y gentiles. Ok, ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios que estaba con él. Fíjate cómo al final toda la gente conectada en las cosas del Señor, al final eso dice, Jesús hizo todo eso porque Dios estaba con él. Todos entonces conectados con Jesús, todos conectados con el Padre, todos conectados con el Espíritu Santo. Y entonces sí, mis hermanos, una iglesia poderosa en señales, en milagros, en maravillas. O sea, todos conectados. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos desconectamos? Cuando entramos en la murmuración, cuando entramos en el chisme, cuando entramos en la envidia. ¿Y por qué el hermanito sí? ¿Por qué acá no? ¿Por qué el hermanito comió con el pastor y por qué el otro no? ¿Por qué esto? O sea, voy a aprovechar el mensaje porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Voy a aprovechar el mensaje y voy a citar el primer versículo que vimos. ¿Y a ti qué?
Déjenme aprovechar el momento, bro. O sea, porque se siente rico, así que, o sea, porque eso no se lo podemos decir así de repente a la gente, ¿verdad? Imagínate a la hora de la comida, oye, ¿por qué está comiendo con usted y yo no? ¿Y tú qué? ¿Te imaginas que yo dijera eso? No, se me va de la iglesia, ¿no? Pero ahorita aprovechando el mensaje, pues sí lo puedo decir, citando esa cita. ¿Y tú qué? Tú sígueme. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el Señor es soberano, al final es soberano. No podemos cuestionar lo que Él hace. Bueno, veamos lo que dice aquí, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgaron de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. ¿A quién se le apareció? A los que andan con una pata afuera y una pata adentro. A los que dicen, ay no, si ¿te fijaste cómo iba vestido el pastor? ¿Te fijaste cómo iba vestida la pastora? Oye, ¿y esos de la alabanza qué? ¿A eso se les apareció? No, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? No a todo el pueblo. No a todo el pueblo se le apareció, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo. También Él mandó a predicar. ¿A quién los mandó? A los que andan así todos, ay no, otra vez, ay no, vamos a salir a evangelizar. ¿A eso los mandó? No, ¿verdad? A los que estaban conectados. A los que estaban conectados. Dice, Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Seguimos. Mientras Pedro estaba todavía hablando, él todavía estaba hablando. Mira lo que, o sea, no es que esto es tremendo. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Quiero recordarte quiénes estaban escuchando el mensaje. Todos los que estaban conectados con el Señor, que estaban haciendo la obra del Señor, que estaban sirviéndole al Señor. Y todos esos entonces ahora reciben el poder del Espíritu Santo. Pero el que está murmurando, dice, ay, ¿y estos qué les pasa? Ahora andan llorando. Ahora se sienten conmovidos. Ahora dice que lo tocó el Espíritu. Claro, no está conectado. Y si no está conectado, no vas a entender lo que está pasando. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados. Los defensores de la circuncisión, los defensores de la ley, los que decían esto es para los judíos, pero ellos también se quedaron asombrados. Dicen, ¿qué está pasando aquí con los gentiles? No sé si me estoy explicando bien, pero ay Dios. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Por eso le puse, el Señor es Dios de todos. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, que pensamos que era exclusivo para nosotros? ¿Acaso podemos parar eso? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Si algún día tú me invitas a tu casa, y que pueda suceder a todos los que invites, imagínate, todos los que invites, todos conectados, y a todos los que tú invites, todos llenos del Espíritu Santo. No sé si me vas a decir,
pastor, quédese otro día, a ver si los vecinos se convierten, a ver si la demás gente se convierte. Pero es lo que estaba pasando aquí. Lo que estaba pasando es que el Espíritu Santo tocó ¿a quién? ¿A los judíos nada más? A todos. ¿Cuál era la característica? Que temían a Dios. El que no, pues no. Así de fácil, no pasa nada. El que no, pues no, ¿verdad? Así llegó el evangelio a los gentiles. Y voy a ir terminando. Todavía me quedan un montón de versículos, pero voy a ir terminando. Si me van ayudando, por favor. En Hechos 11 pasa algo curioso. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Han oído hablar de Antioquía? ¿No han oído hablar de Antioquía? Ahorita les voy a explicar qué es lo que pasa en Antioquía. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. No estaban anunciando a nadie, excepto ¿a quién? A los judíos. Ok. Entonces dice, sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Mira, todo lo que había pasado anteriormente, de repente vienen a estas zonas, a estas regiones, y se le empieza a predicar igual a los judíos. Pero resulta que allí había gente que no eran judíos, y también les empiezan a dar el mensaje de Dios. Todo lo que hizo Dios con toda esa gente, conectando a Cornelio, a sus servidores, y a Pedro, y a su gente, y a los invitados de Cornelio, y todo eso, que ya estaban llenos del Espíritu de Dios, fue la enseñanza para Pedro que la palabra de Dios no era solamente para los judíos, sino que también era para los gentiles. Y aquí, aunque al principio dice que solamente le estaban predicando a los judíos, también dice, ahí había gente que no era judía, y se le empezó a predicar también la palabra de Dios. El poder del Señor estaba con ellos. ¿Qué estaba con ellos? Que a veces lo leemos así como que el poder del Señor estaba con ellos. Que dijeran, el poder del Señor estaba con Jorge. No, espérame. O sea, no es que yo me sienta mucho, pero yo sí quisiera que el poder de Dios estuviera conmigo. Son de los anhelos que tú y yo deberíamos de tener. Tenemos anhelos de otro tipo, ¿verdad? Tenemos anhelos de la casa con alberca, ya les dije yo, los 4 tigres de Bengala en el jardín y todo ese rollo. Está bien, pero yo creo que deberíamos de anhelar el poder de Dios en nuestra vida, el poder de Dios en nuestros hijos, el poder de Dios en nuestra esposa, el poder de Dios en nuestro matrimonio. Deberíamos de anhelar eso. Deberíamos de anhelar eso. ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí? El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó. Claro, porque el poder de Dios estaba con ellos y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos a la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. O sea, ya hay más gente del Señor, otro conectado. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacer el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, conectado en las cosas del Señor. Un gran número de personas aceptó al Señor. Que de repente nosotros decimos, es que yo le hablo a la gente y nadie se convierte. Perdón, pero tú y yo no tenemos poder. El poder viene de parte de Dios. Cuando tú estás conectado con el Señor, tú tienes el poder de Dios, el poder del Señor, y eso hace que la gente se convierta. Cuando él llegó y vio las evidencias eso ya lo leí, perdón. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo el año, todo un año, se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez.
a los discípulos. No importa si eres judío o gentil, es a los discípulos, a los temerosos de Dios. Ahí en Antioquía fue la primera vez que se les llamó cristianos. ¿Saben por qué? Porque hacían como Cristo. Así que cuando tú vayas caminando por la calle, que la gente diga: ahí va un cristiano. No por lo que tú dices, sino por lo que haces. Sí, porque de repente: no, es que yo soy cristiano. Úchala, si así son los cristianos, mejor me quedo como estoy. Pero cuando tienes un buen testimonio, cuando el poder de Dios está contigo, cuando la gente se está convirtiendo por tu testimonio, por lo que tú estás hablando, entonces sí que la gente diga: ahí va un hijo de Dios, ahí va caminando un verdadero cristiano, alguien que obedece realmente la palabra de Dios. Por último, Hechos 11, 19. Creo que es la misma, espérame. Bueno, me equivoqué en una cita. Pero en el versículo, bueno, vamos a leer desde como por el 24. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, es un don, no es para todos. Si tú te preguntas por qué no toda la gente cree en nuestro Señor Jesucristo, porque es un don, es un regalo de parte de Dios. Tú has recibido ese regalo de parte de Dios. O sea que si tú crees, no es porque no, pues es que yo, o sea, me convencí. No, es un don, es un regalo de parte de Dios. Y dice: ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y algunos estamos alabando así a la hora de la alabanza. Me acuerdo una vez en una iglesia que estaban alabando así, y uno traía unos audífonos, estaba escuchando un partido, no me acuerdo si era mundial o no sé qué, y él estaba así, con los ojos cerrados, no estaba escuchando la prédica para nada. Y imagínate la iglesia en silencio, el predicador ahí esforzándose para que la gente se arrepienta y todo lo demás, y de repente meten gol y el hermanito ¡gol! Y todos voltearon a ver: ¿cuántos van? ¿Quién va ganando? Desconectado totalmente, ¿verdad? Pues obviamente no estaba entendiendo lo que pasaba en la iglesia. No estaba entendiendo. Tú te puedes preguntar por qué a veces no entiendes lo que está pasando en la iglesia. ¿Te has preguntado alguna vez: hoy no sentí nada, hoy no pasó nada, hoy no me habló el Señor, hoy no? O sea, ¿por qué? Porque estamos totalmente desconectados. Y mira lo que dice al final en el versículo 26: así que también a los gentiles, o sea, a ti y a mí, a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Mi hermano, el Señor es Dios de todos. El Señor es tu Dios. No tiene favoritismo. Lo único que necesita es que tú le temas a Dios, y con eso basta. No hay ningún problema. Con eso basta, que tú temas a Dios. Tu educación, tu cultura, el color de tu piel, no importa absolutamente nada. Solamente lo que Él necesita es que tú temas a Dios. Y Él es el Señor, y el Señor es tu Dios. Así que no te sientas menos. Él pagó por su iglesia. Él pagó para ser tu pastor, para que tú seas la oveja. Él ya está listo para bendecirte. Pero sabes, necesitamos tener temor de Dios. Decir: Señor, perdóname si en algún momento yo creí que yo era, o sea, me tocaba a mí ser cristiano. No, es por la misericordia de Dios que tú y yo estamos aquí. Solamente por la misericordia de Dios es que tú y yo estamos aquí. Así que le podemos adorar un poquito, como dice aquí, y todos juntos estaban adorando.